sesión 81 se da por aprobada por no haber sido objeto de las observaciones y el acta de la sesión 82 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, estimada Cristina. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo de la secretaria de Gabinete del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, de fecha 5 de marzo, mediante el cual excusa la asistencia del ministro, señor Juan Carlos Muñoz, a la sesión de hoy debido a que se encontrará en comisión de servicios fuera del país. Un estudio enviado por ANAPSI, con fecha 7 de marzo, sobre el estado de la regulación en protección contra incendios en América Latina, elaborado por la TAM-PCI. Una solicitud de audiencia del jefe jurídico de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda Chile, señor Basilio Belmar, de fecha 7 de marzo, para exponer junto a abogados del estudio Colombara sobre prevención, manejo y gestión de emergencias o desastres, a raíz de su experiencia de trabajo con las comunidades afectadas por la pandemia, el incendio del 2022 en Viña del Mar y el mega incendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso. Además, hacen presente que han detectado que sería necesario hacer una revisión de la normativa vigente, su aplicación o la falta de ejecución de la misma, con la idea de plantear mejoras y evitar que tragedias tan grandes como la ocurrida vuelvan a suceder, pues sus consecuencias siguen afectando a las personas damnificadas hasta el día de hoy. Y un correo del asistente de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones de fecha 10 de marzo, por el cual excusa la asistencia del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, a la sesión de hoy, debido a que a la misma hora tiene comprometida su asistencia en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta corporación para exponer sobre el mismo tema y votar un proyecto de ley. Sin embargo, comunica su disponibilidad para asistir en una próxima sesión. Es toda la cuenta. Perfecto, muy buenas tardes a todos los que se nos han integrado. Tuvimos la excusa del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, creo que el mismo lunes, ¿no? El mismo día lunes, por lo tanto, en ese mismo instante tomé la decisión de citar al subsecretario, pensando que él podía asistir, pero tampoco podía asistir. Así que, si les parece bien, lo dejamos citado para la próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? El tema es el blackout del 25F, sí le vamos a poner ahora. Al subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos la campanita. Perfecto. Y dentro de la cuenta, si se fijaron, hay una solicitud de audiencia. Si me puedes repetir, Cristina, la organización, por favor. Sí, presidenta, es del jefe jurídico de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda Chile, señor Basilio Belmar, para exponer junto a abogados del estudio Colombara. No sé si están de acuerdo con recibirlos respecto de alguna materia o quieren que lo revisar la carta con más detalle para tomar la decisión la próxima sesión. ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. Sí, sobre la solicitud de la Fundación Ronda, que entiendo que finalmente el objetivo es venir a contar desde una mirada más global y macro todas las consecuencias a propósito de las catástrofes de desastre, en particular de la experiencia que han tenido en el Olivar, en asistencia a las 137 familias, desde un punto de vista no solamente del daño material de las pérdidas humanas, sino que también desde el cuidado de la salud mental. Y bueno, este estudio al que hacen referencia en el correo que enviaron, que es Colombara, ha hecho un levantamiento sobre la legislación internacional en temas ambientales y cómo hay desafíos pendientes en nuestra institucionalidad y responsabilidades que todavía no terminan de coordinarse bien a propósito finalmente los aprendizajes que nosotros tenemos que sacar cuando ocurren desastres, no solo en nuestro país, sino que también en toda nuestra región que hemos visto en el último tiempo, ahora Argentina, al otro lado de la cordillera, hay un tema de efectos de crisis climática que tenemos que saber abordar de mejor manera y en ese sentido ojalá vamos a recibir a la Fundación Ronda, presidenta. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con recibirlos? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, la próxima oportunidad que tenemos para ellos sería el 25 de marzo, la sesión del 25 de marzo. ¿Por qué? Porque para el 18 de marzo tendríamos entonces al subsecretario y además la directora de Senapred también quiere hablar sobre el tema del blackout del 25F, así que también citamos a la directora de Senapred para el 18. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados colegas? Totalmente, qué bien, muchas gracias. Estamos ahí todos los acuerdos. ¿Estamos? Sobre la cuenta, ¿alguien más? No, ningún punto sobre la cuenta. Nosotros tenemos los varios para el final, ¿o no? Ya, entonces, pasamos a la orden del día.
En esta sesión se tiene por objeto tratar primero recibir al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, ya lo habíamos mencionado y se recibió la excusa del ministro, así que no vamos a leerlo nuevamente. Y 2, continuar la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos, el que establece la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio en el diseño de urbanización y edificación de viviendas nuevas, correspondiente al boletín 14.526-14, el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica. Esto corresponde al boletín 16.919-14, el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de gas y sistema de alarma en viviendas habitadas por personas mayores, correspondiente al boletín 17.290-14 en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos nos pidió que fuesen citados, que fuesen escuchados, y así es el presidente del directorio de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Chile, ANAPSI, señor Cristóbal Mir Gacitúa, y asiste junto al vicepresidente de ANAPSI, el señor Rodrigo López. Aprovechamos también de dar la bienvenida a nuestro amigo, el representante de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile para estos efectos, el asesor jurídico, el señor Fernando Recio. Entonces le vamos a dar la palabra a don Cristóbal Mir, por favor. Ahí sí. Muy buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio saludo a todos los presentes, diputados y diputadas. Primero que todo, agradecer la favorable acogida a nuestra solicitud. Esta fue una segunda instancia, pero se agradece que podamos tener la posibilidad de participar antes de que tengan su sesión de votación de la sustitutiva que refunde los distintos proyectos, así que nos alegra poder dar nuestro punto de vista antes de aquello, porque este tema no es muy interesante, está clavado en nuestro ADN, la protección contra incendios. Así que vamos a traemos una presentación, la cual ustedes ya deben disponer. Si me dan un segundo. Efectivamente está en nuestro WhatsApp. Ahí está. Ok. Estas ventanitas las vamos a esconder. Full screen. Bueno, el objetivo nuestro es dar nuestra opinión técnica respecto a los proyectos de ley y también en su conjunto al informe entregado por la Mesa Técnica de Coaniquem. En representación venimos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Mi nombre es ingeniero Cristóbal Mir, presidente del directorio, y aquí debería funcionar. Vamos. Denme un segundo, que apreté 2 veces. Presentar en una sola slide que es ANAPSI. ANAPSI es una asociación sin fines de lucro, una asociación gremial que nos fundamos en 2019, que reunimos a un centenar de profesionales y empresas dedicadas exclusivamente al mundo de la protección contra incendios. Quiero hacer un hincapié que nosotros los incendios, no nos pregunten específicamente incendios forestales, que yo sé que también les preocupa bastante. Nosotros tenemos un límite o un alcance hasta la interfaz urbana forestal, y incendios estructurales, industriales, etcétera. Ese es nuestro foco principal. Tenemos una misión de ser un grupo de profesionales y empresas que seamos un agente de cambio, mejorando un marco regulatorio normativo chileno que reconocemos que tiene distintas brechas en distintos sectores, llamémoslo así, pero creemos que podemos contribuir a su mejoramiento. Creemos que podemos contribuir a difundir conocimiento de la protección contra incendio y buenas prácticas que son utilizadas en la industria. Tenemos nexos con asociaciones afines o entidades muy importantes internacionales, y todo esto con el objetivo principal de aminorar las pérdidas de vida y, bueno, también propiedades, continuidad operacional, costos en general. Y bueno, nuestra visión es ser un referente técnico en la sociedad respecto a lo que es protección contra incendio. Hay que entender que para el concepto de seguridad contra incendio existen muchos actores, es un ecosistema en donde hay muchos involucrados. Ustedes son uno de ellos, que tiene de alguna otra forma una gran posibilidad de salvar vidas. Nosotros podemos contribuir desde lo técnico, pero así también tenemos a los entes normalizadores, aseguradores, las mismas inmobiliarias, los ingenieros, arquitectos, todos influyen en poder lograr este gran objetivo que es hablar de seguridad contra incendios.
Ahora bien, a lo que nos compete, eso es ANAPSI. Vamos a hacer un poquito memoria, yo creo que ustedes este párrafo de la UUC lo conocen muy bien, pero queremos hacer una pequeña reflexión del problema que suscita este párrafo, que habla de los 5 pisos o más de 200 personas que deben tener un sistema automático que permita detectar oportunamente cualquier principio de incendio y un sistema de alarma que permita, en caso de emergencia, alertar progresivamente y zonificar. Nuestra reflexión va relacionada a que partamos de que este es un buen párrafo, que de alguna otra forma ha traído problemas por otras cosas. ¿Por qué queremos decir que es un buen párrafo? Porque plantea una estrategia para lograr la protección contra incendio, que es el objetivo. Aquí el objetivo es alertar a la gente, sacarla pronto, que permita evacuar antes que el incendio llegue a una etapa avanzada. Se pueden establecer distintas estrategias. Una de ellas es tener detectores automáticos, que es muy eficiente, y alertarlas de forma pronta, que permitan reaccionar. Ahora bien, tiene un gran problema este párrafo, que está limitando o dejando fuera una cantidad importante de viviendas que las deja sin una protección. Muchos edificios tienen menos de 5 pisos o menos de 200 personas, y están muchos otros lugares donde lamentablemente vemos que se pierden vidas humanas por una mala detección. Aspecto tal que es el incendio conocido que facilitó el que estemos mucho hablando de este tema. Entonces, esa reflexión nos lleva a pensar que este párrafo bueno, que tiene ese error, ese problema de dejar fuera, ¿por qué llegó a ser un problema en el tiempo? Es porque de alguna otra forma la interpretación que tiene una detección oportuna se dejó a libre albedrío, y de ahí incentivos de distinta índole terminaron con unos sistemas que realmente no cumplen ese objetivo. Y de alguna otra manera podría ser mejorado, o esto es consecuencia de que después de este requisito normativo, llamémoslo así, existe en la cadena de valor para llegar a la meta. Este es el objetivo, pero hay un proceso largo para llegar a la meta. Interactúan distintos temas. Llamémoslo así, definimos el objetivo, que es evacuar a la gente, y la estrategia es con el requerimiento de tener detectores y alarmas. Pero carecemos de una norma técnica que diga cómo se deben instalar para que logren el objetivo de ser una detección oportuna. Entonces eso dio pie a que cada proyecto se diseñara de una distinta manera y que no cumpliera con nada de lo que esperamos. Lamentablemente, profesionales calificados, que es el término normativo mejor que define, que tengan las competencias que se requieren para hacer estos diseños, estas instalaciones, no existen esos requerimientos por la autoridad para definir cuándo es una persona calificada para hacer esa tarea. No existe un registro, no existe una autoridad competente que revise estos diseños y los someta a una evaluación. Solamente la autoridad los recibe, los junta, y de alguna otra manera, si es que llega a haber un gran incendio con fatalidad, vamos a sacar esa carpeta y vamos a evaluar si ese diseño era bueno o no, pero ya perdimos las vidas humanas, ya tuvimos la pérdida de material, etc. Vamos a buscar una responsabilidad civil quizá. Y los sistemas carecemos de un proceso de recepción de esos sistemas para ver que lo que se hizo realmente era lo que se diseñó, lo que se construyó, y así se completa el ciclo de decir: este proyecto está adecuadamente protegido para el objetivo que se diseñó. Y bueno, y después está en la vida útil el problema de la inspección, la prueba y la mantención. Entonces, si tuviéramos cubierto esos otros puntos dentro del proceso de la cadena de valor, posiblemente ese párrafo que dice un sistema de detección que permita oportunamente la detección, como requisito, sería suficiente, porque define una estrategia. Entonces esa es la primera reflexión del párrafo, y que de alguna otra manera nos va a llevar a presentarles un inconveniente que vemos en el proyecto de ley que se está planteando, y también en el inconveniente que vemos en la redacción del documento de Coaniquem. Aquí hay unos puntos bien particulares respecto a los tres proyectos. Ahí están con sus códigos, y los pongo sobre la mesa para que los analicen posteriormente con tiempo. Nuestra posición es que un dispositivo por planta, pensando en una detección,
no va a lograr una detección oportuna. No es suficiente, porque estamos suponiendo que todas las plantas pueden ser pequeñas, todas las plantas pueden tener una misma distribución, y eso es algo que no es así. Podemos tener plantas que por la distribución requieran más de un detector, por su dimensión los detectores tienen una cobertura. Este detector que tenemos acá arriba va a detectar un incendio en una cierta área, ¿ya? Que son 80 metros cuadrados aproximadamente. Lo que pase en una casa de mayor de esa dimensión quizás no lo va a ver. Entonces estamos dándole esperando una respuesta de un detector más allá de lo que está certificado ese equipo, pensando en que un detector por planta va a ser capaz de detectar oportunamente un incendio. Entendemos que puede haber resquemores respecto a pedir más por los costos, que ya ha sido una conversación que han tenido, por la Cámara Chilena de la Construcción, que también lo ha planteado, pero nosotros venimos acá a dar una opinión técnica, ¿ya? Ese es nuestro rol, esa es nuestra función y a eso queremos ser un referente y para eso estamos disponibles cuando nos requieran. Consideramos muy adecuado el requerimiento de que sean sistemas de detección en edificios o condominios que estén acogidos a la ley de copropiedad, entendiendo que el objetivo es comunicar el incendio a la persona que está en conserjería, que está atendiendo 24/7, que puede tomar medidas de acción. Entonces, en ese sentido, en ese punto, creemos que es de mucho aporte que se hable de sistemas de detección en las viviendas acogidas al régimen de copropiedad. Respecto al proyecto segundo, que yo puse los numeritos porque el nombre es muy extenso, habla de que deben ser dispositivos autónomos y hay que reconocer que existen dispositivos autónomos y existen dispositivos energizados, cableados, que de alguna otra forma estaríamos dejándolos afuera. Hay un concepto errado que pide que tengan una autonomía de 10 años los dispositivos. Un dispositivo es un dispositivo de batería que no necesariamente va a durar 10 años la batería. La normativa, las buenas prácticas, dice que tú cada cierto tiempo tienes que apretar un botoncito y ver si el detector te da una señal bip, 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 bip que está funcionando o te tira un pitido continuo que tiene un problema de batería. Y ahí uno lo reemplaza. Pero si decimos que tenga una autonomía de 10 años, la persona puede pensar que se lo puso en un año y no tiene que hacer ninguna cosa porque va a seguir autónomamente en el tiempo. En general, los dispositivos y las prácticas internacionales dicen que los dispositivos después de 10 años se reemplazan. Existe obsolescencia tecnológica, ¿ya? Entonces aquí hay un concepto un poco errado o bastante errado respecto al requerimiento o a la recomendación. Deberían ser probados cada cierto tiempo y los dispositivos reemplazados cada 10 años. Después vemos con dificultad, hay un requerimiento de que después que si una vivienda sea arrendada, se requiera o sea un derecho del arrendatario que tenga un dispositivo de detección y le da la potestad al arrendador a cobrarlo dentro del canon de arriendo. Hay que entender que si yo estoy en un edificio que tiene una cierta instalación, disponer, cuando yo quiero arrendar esa unidad, disponer de un dispositivo suena sencillo, porque yo puedo comprar el dispositivo de alarma y ponerlo, pero entramos en contrasentido con respecto al hecho de que estamos pidiendo en los edificios que están acogidos a la ley de copropiedad que ese dispositivo esté interconectado al sistema central, o sea, a una alarma centralizada. ¿Cómo resuelvo aquello? Es una dificultad no menor, porque canalizar, llevar un circuito a ese panel de incendio, conectarlo al lazo, no siempre es factible. Tendría que tener la capacidad del dispositivo para recibir más unidades conectadas a ese sistema. Y eso no siempre va a ser posible. Siempre los edificios van a poner el panel de incendio, que lamentablemente a veces ponen paneles de intrusión, que son otro tipo de tecnología, pero el panel de incendio van a poner el panel necesario y suficiente para el diseño original. No pensando en que yo tenga que después disponer de otros dispositivos en el caso de querer arrendar esa unidad. Entonces ahí vemos que hay un juego que puede traer una complicación futura. Bueno, hay otro requerimiento en ese proyecto de ley que habla de detectores o alarmas de humo solamente en las habitaciones de los hoteles.
La práctica internacional es que hay habitaciones de hoteles que efectivamente tú abres y es tu habitación, pero también hay suite o otro tipo de habitaciones de hoteles que tienes áreas comunes, tienes más de un dormitorio, etcétera, y en ese caso normalmente o la práctica es un detector en cada habitación y uno en la área común de la suite. Entonces eso quedaría un poco afuera. Respecto al proyecto de detectores de gas, piden un detector de gas en cada planta. Nosotros hacemos la observación que el detector de gas debe estar en el lugar posible de fuga y tiene que estar sujeto a la cobertura de ese detector. No se justifica pedir un detector de gas en una planta que no necesariamente hay una fuente de gas. Sería un poco racional. Y pasa lo mismo de la dificultad de poner un detector de gas cuando en esa unidad que se vendió va a incorporarse o va a vivir después, posteriormente, una persona mayor. Si yo compro una unidad, yo voy a envejecer y quizás después tenga que requerir un departamento y un edificio no va a construir unidades que sean solo para personas mayores porque tengan ese dispositivo de gas y otras para el resto de la gente que no tenga ese requerimiento. Entonces ahí vemos un poco una dificultad. Y esas son las observaciones que tenemos de los 3 proyectos. Y respecto a las recomendaciones de Coaniquem, nosotros participamos en la mesa técnica, pero no de forma permanente, sino que nos citaron a dar nuestra opinión inicialmente en el proceso. No participamos en la redacción específica del documento. Entonces tenemos algunas observaciones que están planteadas ahí dentro de los 3 puntos que plantea el informe de Coaniquem. El primero habla de una alarma oportuna. Nosotros estamos en desacuerdo que un dispositivo de alarma sea suficiente. Hay que analizar caso a caso el riesgo para definir si realmente ese dispositivo va a ser suficiente para esa unidad. No podemos decir que todas las unidades con un detector van a lograr una oportuna notificación del incendio. Y eso es parte del documento técnico de diseño. No necesariamente tiene que ir en una regulación como la UGU. Tiene que haber un documento técnico que me enseñe, me diga el proceso que yo tengo que hacer una evaluación. ¿Ya? Creemos que una redacción como la que tiene la UGU, pero haciendo relación que se debe diseñar de acuerdo a una normativa nacional existente, técnica, y mientras no exista una normativa técnica internacional y poner de referencia normativas que son ampliamente utilizadas por la industria, como en el caso de los dispositivos de detección, está la norma de diseño y construcción de instalaciones de detección, que es la NFPA 72, y más aún está la norma NFPA 101, que habla de la seguridad humana, que me dice dónde debo poner. Creemos que es más estratégicamente correcto. La recomendación de Coaniquem habla de que se deben disponer de detectores audibles y visibles. Ustedes que estaban preocupados de los costos de los dispositivos, un dispositivo audible y visible no es eso. Eso es audible. Visible incluye una luz estroboscópica. Entonces es una mezcla de 2 tecnologías. Los dispositivos audibles y visibles son necesarios cuando una persona tiene una discapacidad auditiva. Entonces, en ese caso, es requisito que se ponga ese dispositivo en esa unidad. Pensemos en un hogar de ancianos, no sé, pueden haber distintos casos. En la casa de una persona que tenga esa dificultad es una buena práctica poner un dispositivo audible y visible. Si lo pedimos en todas las casas, va a ser más costoso. Hay otro requerimiento que nosotros establece que se requiere para los pisos de 5 más ocupantes o más de 200 ocupantes, requieren audio evacuación. Eso nosotros creemos que es muy bueno. Es distinto un dispositivo como esto que hace una notificación de una alarma. Si hubiese un incendio va a sonar un pip, 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 pip. Quizás en y seguramente como está interconectado a un sistema va a sonar en todos. Tecnologías más modernas, que hablamos de modernas, pero ya llevan varios años, son las tecnologías de audio evacuación que me permiten establecer mensajería. Además de las alarmas, me permite generar una notificación de audio, donde yo puedo dar instrucciones.
Y esas instrucciones claramente logran una mucho mejor evacuación de la gente porque es un mensaje más claro. Y yo puedo decir que las personas del nivel 1 al 3 bajen, o del 3 al 5 bajen, y puedo establecer estrategias de evacuación. Es muy bueno aquello, pero es más costoso. Pero claro, en edificios donde la altura es importante, la evacuación zonificada es una muy buena estrategia. Entonces lo ponemos al análisis. Quizás en edificios más bajos, donde evacuar los pisos no sea tan complejo, no sea necesario audioevacuación, así lo plantean ellos, pero queremos tener claro ahí la diferencia, hacérsela saber. El documento de Coaniquem establece ciertas entidades reconocidas respecto a la certificación de dispositivos. Principalmente en Chile hay dos, UL, FM. UL está puesto dentro del documento, FM quedó afuera, pero al menos en la industria son los dispositivos que nos dan confianza. Mientras no haya otro organismo que pueda someter estos dispositivos al mismo nivel de pruebas que hacen estos laboratorios, son los que toda la industria compra. Y hay una indicación que establece para lo que vendría siendo la responsabilidad del administrador, que es responsable de la inspección, de la prueba, de la mantención, lo cual nos parece súper bueno, pero le da la potestad al administrador de reparar los dispositivos. Estos dispositivos son cajitas cerradas que están certificadas y al momento de repararlo yo tendría que llevarlo a un organismo que esté certificado para someter el proceso de reparación, lo cual no va a existir en Chile, no es la práctica internacional. Si un dispositivo falla, se reemplaza. No fallan habitualmente, no, un dispositivo listado o aprobado para la protección contra incendios es un dispositivo con una confiabilidad alta, no va a fallar mensualmente, semanalmente, salvo que esté en unas condiciones muy deplorables, pero repararlo no es una alternativa a considerar. Respecto al documento o a la recomendación 2 de sistema de información, es algo que nosotros hemos, como banderita de lucha desde que nos constituimos en el 2019, siempre hemos dicho que la estadística es un problema, no es un problema solo en Chile, es un problema en toda Latinoamérica, lo conocemos bien. Encontramos muy buenos los puntos que plantea a levantar y solicitamos incorporar algunos otros, principalmente esos 3 puntos. La tasa de fallecidos post incendio, porque esa es una información que ustedes mismos vieron que no es posible cruzar, solamente podemos levantar la gente que falleció en el momento del incendio, después se va a la atención médica, pero después no sabemos si esa persona falleció a producto del incendio y mucha gente fallece después producto del incendio. Entonces quedaría una cifra negra ahí escondida que sería buena tenerla presente para poder realmente evaluar la efectividad de las medidas. Hay respecto a los dispositivos de protección, toda la estadística internacional evalúa la consecuencia del incendio sujeto a que si esa casa o esa vivienda contaba o no con dispositivos de protección. Entonces sería bueno que la estadística evaluara o levantara si ese incendio ocurrió en una vivienda con dispositivos de detección o no, y si esos dispositivos se activaron o no, y si esos dispositivos estaban operativos o no. Eso nos permite después hacer un análisis de que la medida de aplicar los detectores es efectiva o no. No lo estaríamos levantando si solamente consideramos los puntos que están actualmente indicados como considerar en el sistema de información. Y hay otra cosa, nosotros queremos evaluar si el nivel de daño baja o disminuye porque estamos detectando oportunamente un incendio. Ocurre un incendio, pero sería bueno tener un indicador qué nivel de pérdida tuvo la vivienda para ver si fue efectivo el tener este dispositivo realmente. Y si tenemos un costo también asociado a la cantidad de personas, cuando hay una pérdida total, cuántas personas se ven albergadas, desplazadas, etcétera, porque son costos que nos van a generar, que nos generan los incendios. Hay muchos otros costos internacionalmente actualmente. UL, que es una institución reconocida en este tema, incluso evalúa el daño
que tú tuviste en un incendio, qué pérdida económica te generó a ti en el tiempo, o cuánto perdiste de tu vida laboral, de tu vida útil, etcétera, para ver realmente el costo de una forma global. UL, Underwriter Laboratories. Y esas son las observaciones o recomendaciones que tenemos respecto al sistema de información. Respecto al tercer punto, que es educación y prevención, nosotros estamos más que contentos que dentro de sus sesiones anteriores hayan estado de acuerdo con adherir a que Chile sea parte de este Día Mundial de la Protección contra Incendio que declaró la ONU el año pasado, debido a que este es un proyecto levantado desde Latinoamérica. Este Día Internacional de la Protección contra Incendios fue presentado por la TAM-PCI, que es la Federación, llamémoslo así, de Asociaciones Nacionales de Protección contra Incendios, de las cuales ANAPSI es parte. Entonces, de alguna otra manera, nosotros estamos muy orgullosos de que este hito que logramos como asociación, de que en Ginebra este año, el 8 de octubre, se celebre el Día Mundial de la Prevención contra Incendios, día que también celebraremos en Chile y nos visitarán personas de los distintos países de Latinoamérica que forman parte de la TAM-PCI, porque en esa fecha también se realiza en Chile un evento que se llama Expo Fuego, que reúne a toda la industria. Entonces, el primer día de la protección contra incendios se va a celebrar en Chile y en Ginebra. Así que, de alguna otra forma, los agradecemos que sean parte y que hayan querido adherir a esa moción. Y respecto a la educación y campañas educativas, principalmente en etapas escolares, estamos absolutamente de acuerdo. Es la estrategia internacional más efectiva. De hecho, si quieren les puedo entregar las fichas que aplican en el colegio, a modo de ejemplo. Se las incorporé como material complementario después de la presentación, pero van a ver que de alguna otra manera en las fichas... ¿Ah? Sí, claro. Ahí está Sparky, que es el dálmata, que representa la protección contra incendios. Hoy traje 5, pero las agregué en el material complementario. Pero ahí hay más. Pero se las agregué porque el año pasado en Estados Unidos se celebró en octubre. Parte en FPA es una asociación ya la líder con más trayectoria y la que más Chile mira o se asemeja en todo lo que son la protección contra incendios. Se conmemoró en octubre del año pasado la Semana de la Protección, dando énfasis en lo que son dispositivos de alarma de incendio. Entonces hay un montón de material preparado. Y si ustedes se fijan en el material preparado dice ubicación, ubicación, ubicación. Entonces le pregunta a los niños, ¿dónde al menos hay una alarma de incendio? Y pregunta, ¿dentro de cada habitación? ¿Sí o no? ¿Afuera de las áreas de dormir? ¿Sí o no? Y también en cada nivel de la casa, incluyendo el sótano. Y el niño responde sí o no. Y de alguna otra manera tiene que tener puro sí, llamémoslo así. Porque esa es la estrategia de protección que se utiliza en Estados Unidos. Y esto no lo van a ver, pero se los quisimos poner. La estrategia de protección va cambiando en función del tipo de ocupación, pero en las casas y viviendas, en las casas y viviendas, la práctica es que haya un detector en cada dormitorio, haya un detector en el área exterior de los dormitorios y también hay un detector en cada planta. Esa es la estrategia. Un detector en cada dormitorio, un detector en el hall, llamémoslo así, de esos dormitorios, en el pasillo que se congregan los distintos dormitorios, y al menos uno en cada planta, pensando que puede haber un sótano, un área, los dormitorios estén arriba y abajo esté la cocina, el living, etc. Esa es la estrategia que se utiliza en Estados Unidos, esa es la estrategia que se le enseña a los niños, y esa es la estrategia que ha logrado los resultados de disminución de incendio que de alguna otra forma utilizan los documentos que en Chile estamos viendo, porque los documentos de Coaniquem, los documentos que presentaron los diputados, utilizan como referencia parámetros o indicadores de disminución de incendio de Estados Unidos. Pero la disminución de incendio de Estados Unidos se logró con esta estrategia, no con la estrategia de un detector en cada planta.
Entonces, esperar lograr lo mismo que Estados Unidos con una estrategia mucho menos efectiva no tiene sentido. Y no queremos ser alarmistas, etcétera, pero nuestro punto es ser un referente técnico y estamos poniendo las cosas técnicas sobre la mesa para que puedan tomar una decisión informados. Esa es la estrategia, así se enseña a los niños, que tienen que cambiar los detectores una vez al año, o sea, probarlos de forma frecuente, cambiarlos cada 10 años. Hay estrategias menores cuando una persona, yo le pido que adecue una casa existente y le incorpore dispositivos, se flexibiliza un poco la norma. Internacionalmente siempre se hace, o en Estados Unidos, siempre se hace la diferencia de los requisitos para una unidad nueva y una unidad, llamémoslo así, existente. Si yo remodelo una casa, por ejemplo, y le saco nuevamente un permiso de edificación, bueno, lo puedo considerar quizás como nuevo o lo puedo quizás considerar como una unidad existente, dependiendo del tipo de remodelación. Ahí se flexibiliza un poco y en ese caso, por ejemplo, ya no se piden detectores dentro de los dormitorios, sino que se piden en los halls de los dormitorios y al menos una planta. Y teniendo en consideración que hay proyectos que los halls de el área de dormitorio está separada una de la otra por varios metros a veces. Tenemos el área de dormitorio de los padres, el área de dormitorio de los niños, que a veces puede estar interrumpida por un living, una cocina, un área de estar, etcétera, y pueden estar de varios metros. Entonces, si yo pensara en un detector para esa unidad, ¿dónde lo pongo? Protegemos a los adultos, informamos a los adultos, informamos a los niños, lo ponemos en el medio y quizás la cobertura no va a ser capaz de ver el incendio que ocurra en los dormitorios. Se lo dejo a ustedes para pensar. De nada. Y bueno, estamos completamente de acuerdo que requerir sistema de detección en todo el edificio o en conjuntos habitacionales, independiente de su cantidad de pisos y ocupantes, es necesario que reporte a conserjería. O sea, que sea un sistema. Pensar que yo tengo un edificio de 5 pisos y le voy a poner detectores autónomos a cada unidad y pensar que el conserje va a saber cuando ese detector en el 5.º piso se active, es ser un poco optimista, llamémoslo así. Si vamos a tener una copropiedad, una persona que va a estar atendiendo el edificio, esa persona debiera ser notificada. Y la gracia de los sistemas cuando son de alguna otra forma conectados a un sistema que me dice el dispositivo que está sonando es el del departamento tanto. No está sonando la alarma, porque si no tendría que demorarme en encontrar dónde está ocurriendo. Y ustedes seguramente por las presentaciones que han tenido de distintas personas entenderán que son 2 minutos el tiempo que tenemos para supuestamente evacuar a una persona en el caso de un incendio, para que sea efectivo. Y entre que el conserje escucha el incendio en el alarma en el 5.º piso o un vecino de ese piso le avisa al conserje, porque lamentablemente los vecinos, y quizás los hago pensar en su caso, ya cuando escuchamos una alarma de incendio del pasillo, ya nadie actúa porque poco le creemos. Y puede ser que haya una persona que necesite nuestra ayuda y avisemos al conserje, pero ya se nos pasaron los 2 minutos. Teníamos 15 minutos, espero no haberme extendido tanto. No, pero aprendimos un montón. ¿Aprendieron? Sí. ¿Les gustó la presentación? Muchísimo, muchísimo, muy práctica, muy práctica. Me alegro. Entonces, imagino que tenemos preguntas. Agradecemos que nos hayan recibido. Estamos 100% disponibles para seguir participando en la medida que nos requieran. Nos dedicamos a esto, así que eso. De hecho, material complementario, incluso ahí van a quedarle algunas cositas para que de alguna otra forma las vean en posterior. De hecho, ese es un video que se aplica a los niños que les enseña de alguna otra forma que tenían que reemplazar el detector cada 10 años, que cumplió 12 años y le estaban celebrando el cumpleaños, dónde ponerlo, etcétera. Hay mucha información, no estamos inventando la rueda, esto se aplica hace muchos años, apliquémoslo bien, esa es la invitación. Y aquí estamos para responder sus consultas. Muchísimas gracias, don Cristóbal, y también a Rodrigo López. Y le damos a la palabra a los colegas que deseen consultar, partiendo por el diputado Badilla, que pidió la palabra, y luego el diputado Cifuentes. Por favor, diputado. Diputado Cifuentes, esto es por edad.
Antigüedad constituye. Sí, pues, antigüedad, póngale lo que quiera. No, Presidenta, valorar la presentación en primer término es una presentación maciza, contundente y la verdad es que lo que yo concluyo es que tenemos harto por mejorar, ¿ya? Estas iniciativas. Hay harto por hacer. En segundo término, algo que me hizo ruido cuando hacía referencia al primer párrafo, ¿ya? El de la UC, ok. Sí. Que lo encontrabas bueno, pero tenía ahí algunas observaciones. A mí me llama la atención, puedo estar muy equivocado y quiero que me lo aclares, que encontremos bueno un párrafo que habla de 5 pisos y 200 personas. ¿Ya? O sea, es que para allá voy. Entonces, a nosotros nos debiera importar incluso un piso, 2, 3, 10, 15, 20, ¿ya? Y no solo hacer la referencia, ¿me entiendes? Porque creo que no la hiciste, ¿ya? Aquellos edificios que tienen más de 5 pisos, más de 200 personas. Entonces, me gustaría que profundizaras en eso. Si lo tiene a bien, Presidenta. Sí. A ver. No, yo hice la observación. Vale, pero da lo mismo, podemos explicarlo 2 veces o las que sean necesarias. El párrafo me parece correcto respecto a que establece para el objetivo de salvar las vidas una estrategia que es poner detectores y anunciar de forma oportuna, como estrategia. Lo que me parece mal, que está puesto ahí, es que tiene un alcance limitado, dejando un importante porcentaje de viviendas sin estrategia. Y entre esos son las menos de 5 pisos, las menos de 200 personas. Y lo otro que me parece mal es que de alguna otra manera el sistema o el marco que acompaña esta regulación no es suficientemente robusto para asegurar que los procesos posteriores a la aplicación de esta UC, entiéndase la norma técnica, el personal que hace el diseño, la revisión, la aceptación, la inspección, sea tan buena que permita lograr ese objetivo. Y así es como tenemos proyectos que ahora estamos cuestionándonos que no es oportuna la detección que viene haciéndose hace años. Esa era la reflexión de la primera slide. Espero haber aclarado su... Muchísimas gracias. Diputados y Fuentes. Gracias, Presidenta. Yo también me quiero sumar a las felicitaciones por la presentación. Hasta nosotros entendimos, así que no. Fue muy pedagógica. Habrá diputado. Me quedan algunas dudas. Una respecto de la evaluación que ustedes hacen del informe de Coaniquem, en donde plantean algunas diferencias. No sé si lo han conversado con ellos, van a tener alguna fórmula, porque a nosotros nos encantaría que esas diferencias no se superaran, digamos, y tuviésemos un documento que fuera lo más compartido posible desde el punto de vista técnico y que se fuera transformando paulatinamente en una cierta norma, ¿no? Entonces, ahí quizás pedirles que hiciéramos un esfuerzo, digamos, para ver si podemos compatibilizar, porque no parecen que son muy serias las diferencias, digamos, más bien son de explicitaciones. Eso es una cosa, si tienen la disposición, digamos. Lo segundo es, lo que ustedes plantean es un sistema, claro, que está bien para edificios más mayores, pero los que presentamos el primer proyecto, digamos, siempre pensamos en la vivienda social como el núcleo básico, digamos, ya sea edificios sociales o casas aisladas. ¿Ah? Estamos pensando, y por tanto nos pusimos siempre en ese punto de partida, digamos, Sí. de tal manera de que obviamente las casas de mayor costo, digamos, más grande, en fin, debiesen aplicar una norma que vaya aumentando, supongo yo, la cantidad de dispositivo. dispositivos, la forma en que se une uno con otro, en fin, o sea, en la medida en que hay más recursos también es posible tener mejoras tecnológicas, pero puestos en el caso de la vivienda social,
o más que de la vivienda social, incluso de la autoconstrucción, que en Chile existe mucho. ¿Ah? Que, por ejemplo, en el incendio de Valparaíso Viña, ahí hay una cantidad enorme de viviendas que se quemaron, pero que incluso ahora no se pueden reconstruir porque tienen una cantidad de problemas de terrenos, porque se hicieron, digamos, por autoconstrucción hace 60 o 70 años atrás. Entonces, también nos preocupa esa unidad, como una unidad básica, digamos. Porque claro, uno, claro, para adelante puede resolver el problema de las viviendas que se construyen por empresas, en fin, pero ¿qué pasa con una cantidad enorme de viviendas de autoconstrucción que pueden ser un poquito más grandes y que pueden ser más precarias, incluso desde el punto de vista de la norma imúfiga, se llama, humífuga, esto de la ¿Ignífugas? sí, de los tiempos que hay para el estándar de incendio, una De puerta, por resistencia al ejemplo, la fuego. resistencia al fuego, que ahí prácticamente no debe existir. Supongo yo en una vivienda autoconstruida hace 50 años atrás, no creo que la puerta sea o tenga algún criterio, digamos, al revés, claro. Entonces, ahí es donde quizás sea más urgente empezar, porque tenemos todavía menos tiempo para poder accionar alguna emergencia. ¿Qué opina de esa? Tu análisis es muy bueno, Don Guillermo, tiene la palabra. Cristóbal. Cristóbal, perdón, te No te cambié el preocupes, nombre. no se preocupe. No, 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 Ah. perdón. Su análisis es muy válido, pero quiero transparentar cómo se hacen estos requerimientos de forma internacional. No se pide lo menos, pensando en que en otros escenarios solo el mercado se va a regular a entregar más, sino que se pide el estándar y se hacen excepciones y se definen criterios particulares para estas excepciones o estos casos. Entiendo que pedir un sistema interconectado en una vivienda social con un panel de incendio que notifica a un conserje que no existe no tiene ninguna lógica. Entonces, de alguna otra manera, actualmente escribir el estándar con el mínimo pensando en lo social y esperando que en las casas no sociales mejoren el estándar, yo le aseguro que muchas viviendas que tienen un costo mucho mayor que no van a tener detección, panel de incendio, porque la norma pide lo mínimo y el constructor nos va a pedir a nosotros como ingenieros, diseñadores, no, si yo sé, y esto es habitual y no ocurre solo en viviendas, sino que ocurre en industria, etcétera, bodega, etcétera. No, yo sé que tú me recomiendas lo que corresponde para proteger el riesgo, pero yo prefiero cumplir solo lo que me pide la norma. Aunque eso reconozcan que el riesgo va a estar levemente protegido, llamémoslo así, o va a quedar una brecha de protección. La última pregunta, presidente, y me quedo callado. Pero por supuesto, diputado. Entonces, comparto absolutamente y me aclara mucho además esto del enfoque para, digamos, poner la norma superior y la excepción, digamos, cuando corresponda. Está perfecto. Pero, ¿cuál sería entonces la norma? ¿Cuál sería entonces la norma mínima, indispensable? Yo creo que ahí hay que tomar el trabajo de hacer una mesa técnica que defina criterios de diseño y que de alguna otra forma nuestra regulación, por ejemplo, el párrafo de la OU, por ejemplo, cortáramos esa brecha que dejaba las viviendas no protegidas y establezca que todos los diseños de esos sistemas para que sean oportunos tiene que ser hecho con un documento técnico de diseño. Esperar que ustedes en un párrafo de un proyecto de ley que tiene un par de párrafos vayan a resolver el problema de diseño no tiene cabida, llamémoslo así, porque normalmente el diseño se hace una norma técnica de diseño que establece reglas, dependiendo, y ahí le puse algunas reglas, está pero no la presenté porque es muy detallado, dependiendo de la ocupación que tiene el lugar, se definen cómo se protege cada ocupación, dónde llevan los detectores, y uno puede separar lo residencial y poner esa excepción de viviendas sociales o viviendas sin conserjería, y puede ir haciendo esas excepciones y poniendo particularidades de cómo protejo en esos casos. Pero es necesario una norma técnica de diseño que evalúe el riesgo y no que diga todo se protege igual con un detector por planta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Don Fernando, ¿quieres hacer alguna pregunta o acotación, por favor? Por Gracias, supuesto. presidenta. No, la verdad es que tienen absoluta razón.
hay que buscar mejorar las normas. Las normas de protección contra incendio en Chile son muy básicas, las pocas que hay, porque esa es la verdad. Hay normas de la NFPA, a las cuales hizo mención, que regulan cada tipo de construcción, incluidas las cárceles, que son un problema serio y donde hemos tenido problemas graves. ¿Por qué? Porque simplemente o tienen normas muy bajas de protección o no tienen normas, no se cumple ninguna norma. O sea, eso debería estar regulado. Está el Código de Salvamento de Vías que tiene Estados Unidos adoptado como norma básica de protección de la vida de las personas, y todas las otras normas que son complementarias y que están reguladas por tipo de vivienda, por tipo de instalación, no solo las viviendas, sino que las industrias, los centros comerciales, que son siempre una zona de riesgo permanente. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando con el Ministerio digamos, con el Ministerio del Medio Ambiente para ver normas sobre el tema del carrillo eléctrico, de los lugares donde se puede o donde no se debe cargar los autos que funcionan con baterías. En los centros comerciales, por ejemplo, en los subterráneos, es un problema tremendo poner cargadores, por muy cómodo que sea, poner cargadores en la zona de estacionamiento subterráneo. Deben estar al aire libre. Y eso debería estar regulado. En fin, falta mucha regulación en Chile. Así que eso es lo que quería acotar, Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Compartimos obviamente sus observaciones. Les cuento también que nosotros hemos puesto en la tabla para votar en general el proyecto de los detectores de humo, que tenemos ya las indicaciones refundidas, las indicaciones en realidad sustitutivas, que va a refundir estos proyectos considerando aquella propuesta que hizo Coaniquem, que fue lo que acordamos como comisión, y vamos a darnos un plazo para indicaciones a aquello. Y en ese plazo de indicaciones, por supuesto que vamos a coger muchas de las normas que ustedes nos han contado, pero también aquí hay una tarea, ¿verdad?, que queda pendiente para la regulación de la norma técnica, el reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción. Y hay una norma técnica, por supuesto, que el Ministerio ahí tiene que desarrollar respecto a los requisitos, por ejemplo, las certificaciones, la duración, etcétera, etcétera. Me quedo también con el desafío de esta interfaz urbano-forestal, que es el límite, que verdad que cada vez es más creciente y cada vez tiene mayor relevancia. Me quedo con eso también para futuras exposiciones y presentaciones. Así que nuevamente agradecerles su participación y no les quepa duda que vamos a considerar sus observaciones como indicaciones en el plazo que vamos a tener. ¿Ya? Se Así que agradece. muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. No, se Cristóbal y agradece. Rodrigo. Se agradece, estamos disponibles para ustedes. Trabajamos con Coaniquem, nos ofrecimos a Coaniquem desde un inicio del proyecto de la mesa técnica, nos ofrecimos nuevamente cuando ustedes los felicitaron por el informe para continuar trabajando con ellos en el desarrollo de las etapas posteriores, así que como ANAPSI estamos 100% disponibles. Estamos disponibles para el tema de las estaciones de carga eléctrico en subterráneo, que de hecho ya presentamos esa observación al MIMBU y a la SEC porque reconocemos el riesgo y ese es nuestro objetivo, ese es nuestro motor como fundación, es lograr el país más seguro que todos soñamos. Ese es nuestro eslogan, de hecho. Sí, de hecho yo creo que va a ser una importante tarea que vamos a hacer, por eso les recuerdo, estimados colegas, que la próxima semana votamos en general la ley de los detectores de humo. Ustedes van a quedar en la historia de la ley, por supuesto, que han expuesto y el aporte que han hecho en esta materia y sin duda que vamos a ir avanzando en esa materia. La próxima semana la votamos en general. Hasta las 12, sí, ese fue el acuerdo. Hasta las 12 del próximo martes vamos a subir la indicación sustitutiva, se las voy a subir, que son aquellas que propuso Coaniquem. Y de ahí vamos a fijar un plazo de indicaciones donde podemos formular algunas de las que nos han hecho el día de hoy o las que ustedes y su equipo decidan. ¿Una indicación? Sí, es una indicación, exacto. No, no. Sí, 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 sí. ¿Qué cosa? Sí, por supuesto. No, por supuesto, tenemos que ir avanzando en esa materia y me parece muy importante. Recuerden, me lo recuerda la secretaria y me parece muy importante. Recuerden que una cosa es la norma legal y otra es la norma técnica.
Nosotros no podemos modificar aquella norma técnica, no es nuestro resorte, no es de nuestra competencia, digamos, y hay muchas observaciones que son técnicas, pero a eso les voy a hacer llegar aquella norma general. Diputado Araya, Gracias, presidenta. estuvo atendiendo, sabemos que estuvo asistiendo una Sí, persona una persona, un trabajador que se cayó del camión recolector de basura. aquí afuera, tengo Acá entendido. afuera, en Avenida Argentina. Presidenta, si podemos lograr la unanimidad y votar en general el proyecto ahora en esta sesión, Es que porque necesitamos requiere, subir la indicación. Necesitamos claro, subir la indicación sustitutiva. y No la eso hemos subido. no ingresa como indicación propiamente tal. No, como Ya, sustitutiva. ok. No la hemos subido, por eso. Perfecto. Sí. Ya. Sí. Es que es Somos ágiles. Somos ágiles. Y también, bueno, y también vamos y mis estimados colegas, también la próxima semana vamos a llamar a votar el archivo de los siguientes proyectos. Gracias al trabajo que hizo Claudia Cuevas de la Biblioteca del Congreso, pude analizar 21 proyectos de ley que son los asociados a bomberos. Me quedan 41 proyectos por revisar que son los asociados a incendios. Y de estos 21 proyectos asociados a bomberos, voy a pedir que la próxima semana votemos el archivo de los siguientes proyectos. El proyecto, sí, enviar archivo. Son 21 asociados a bomberos y son 41 asociados a incendios. De los 21 asociados a bomberos, creo que podemos archivar, y lo voy a proponer para votarlo la próxima semana, si lo pueden analizar y presentar alguna objeción, si así lo desean. Partiríamos con el boletín 9016-22, que está por supuesto en esta comisión, que fue iniciativa del diputado Marcos Espinosa y que se presentó el 4 de julio del año 2013, sobre maltrato a bomberos. Hay dos razones para su archivo que lo vamos a analizar en su momento, pero una es por la antigüedad y otro porque este tema está recogido en proyectos que se han presentado más recientemente, entre ellos del diputado Matheson, del diputado Araya también. Un segundo proyecto que propongo el archivo es el boletín, corresponde al boletín 10.910-22, que es iniciativa del diputado Jorge Ulloa, que es del 28 de septiembre del año 2016, que proponía respecto a la adquisición de inmuebles por parte de bomberos una modificación al decreto ley 1939 del año 77, puesto que por la antigüedad y esta materia ya ha sido abordada en otras leyes. También propongo el archivo del boletín 8741-22, que es del diputado Jorge Ulloa también, sobre la regularización de la propiedad de bomberos, que fue presentado el 20 de diciembre del 2012. Se envió un oficio a la Corte Suprema el 8 de septiembre del 2016 y desde entonces que no tiene movimiento alguno. Existen otros proyectos en la Comisión de Obras Públicas actualmente que abordan también aquellas materias y que se pidió que luego de pasar por la Comisión de Obras Públicas pasasen a bomberos. Y finalmente también propongo el archivo del último, que sería el boletín 16.274-07, que disponía la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actuaran en época de desastre, que es del diputado Guzmán, a quien obviamente lo vamos a invitar para esa sesión, y que fue ingresado el 7 de septiembre del 2023. Sin embargo, esta materia fue abordada por la Ley de Infraestructura Crítica 21.542 en su artículo primero en el Diario Oficial del 3 de febrero del 2023. Como verán, hice la tarea ahí y les propongo para la próxima sesión el archivo de esos proyectos para que los puedan estudiar de aquí hasta esa fecha. ¿Les mando por WhatsApp los boletines? Ya, fantástico. Cristina se los va a enviar por WhatsApp para que puedan revisar aquellos boletines. Y ahí vamos a ver, les propongo refundir otros proyectos, pero para no agotarlos con tanta información, se los voy a proponer en la próxima sesión, donde pretendemos refundir estos proyectos, cosa que tengamos más proyectos en votación y más productividad de parte de esta querida comisión. Así que pasamos a los puntos varios. Dejamos liberados a nuestros invitados y pasamos a los varios. ¿Alguien quiere la palabra? Sí, estimado diputado Bobadilla. Sería interesante
si es que no llegó la información, hace ya algunos meses atrás, en esta misma comisión planteamos el tema de la deuda que Senapred mantenía con diversas pequeñas y medianas empresas que le prestaban servicio. Y la explicación que se dio, entre otras, fue de que el Ministerio del Interior no les había enviado las remesas y por eso Senapred estaba en DICOM, en mora. Entonces, sería interesante, Presidenta, pedir un estado de situación de este tema, porque, bueno, la temporada, entre comillas, de incendios forestales ya está terminando, pero veamos el estado de situación al día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Porque quienes, en definitiva, están asumiendo las consecuencias del no pago son pequeñas empresas o pequeños emprendedores que, en muchos casos, incluso han tenido que ir a la quiebra. Así es. Entonces, a mí ¿Le parece que oficiemos en ese caso a la Dirección de Presupuesto, que oficiemos a Senapred o...? Hagamos lo siguiente, Presidenta. Oficiemos a Senapred y oficiemos al Ministerio del Interior Perfecto, para ver si coincide la información. perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Le cuento que yo me encargué ¿Y sabe qué, personalmente... Presidente, para mejorar la propuesta, e incluso también, ¿ya?, a bomberos. Perfecto. Porque bomberos, ¿cuál es el tratamiento que se le da? O sea, las emergencias las asumen con el compromiso de que el Ministerio del Interior les iba a reembolsar. Y resulta de que hay compañías que sacaron plata de donde no tienen Ujú. y el Ministerio del Interior no se los había reembolsado. Entonces, pedir también cuál es la situación de bomberos de Chile en el mismo oficio. ¿Lo acordamos? Sí, yo le cuento que personalmente le entregué a la exministra del Interior en la carpeta con las citaciones constantes y permanentes que habíamos hecho y con el requerimiento de la deuda. Ya no está la ministra del Interior, Carolina Toá, pero me voy a comprometer a entregárselo también, además, al nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para que también lo podamos tener en una próxima sesión una vez que tengamos aquel detalle. El diputado Araya. Muchas gracias, Presidenta. Hay un oficio que entiendo que aún no hay respuesta, que es el relativo al tema del seguro, que es algo que está parado, entiendo, en Interior, en la parte legislativa, y está ahí parado, y esto es una cuestión que es apremiante para bomberos, y todavía duerme el sueño del justo. Específicamente, ¿quién tenía ese oficio, estimado Fernando? Gracias, Presidenta. Lo tiene el Ministerio del Interior, en la unidad legislativa del Ministerio, ya hace ¿Alguna persona en especial ahí? No, yo solamente le consulté Ya, a la no diga. abogada de la subsecretaría, que es Ya. de la subsecretaría, Francisca Riveros, que me informó que aún seguía en la unidad legislativa. Entonces, insistamos en ese oficio, al Ministerio del Interior, entonces, específicamente a la unidad legislativa o al departamento jurídico, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿No? Ah, ministro del Interior. Ya. Al ministro del Interior. Al ministro del Interior. Coloquemos ahí en el oficio que... Es Sí. el proyecto del decreto ley, modificaciones al decreto ley 1757. Coloquemos en ese oficio, Cristina, coloquemos en el oficio que lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones. Eso, coloquémoslo. Sí, yo sé. No lo dudo, no lo dudo. Finalmente, tengo un último tema, varios, que yo espero que recuerden que les comenté que en la región de O'Higgins no contábamos con escalera telescópica, carro de escalera telescópica, y lo que acarreaba un tremendo problema, habiendo más de 300 edificios que requieren de dicha asistencia, y que en este momento tenemos que contar con la compañía de San Bernardo, el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, que es lo más cercano que tenemos para ello. Fui a visitar a la cuarta compañía de bomberos de Rancagua, estuve con su director, su capitán, efectivamente pude ver la máquina que todavía presenta deterioro, no presenta condiciones de seguridad para el maquinista, para el operario de esa máquina. Es un riesgo exponerlo a ir a algún siniestro, y existe un proyecto de adquisición de otro que está financiado por el gobierno regional y por bomberos. Pero, sin embargo, hay un pequeño saldo de 29 millones que
debiera colocar el Cuerpo de Bomberos de Rancagua. Hasta donde tengo entendido, se había pedido que la compañía y los bomberos de la compañía, a través de diversas acciones, colocaran o juntaran ese dinero. Entonces yo quisiera saber si ellos efectivos, oficiando para esos efectos al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Raúl Montesinos, específicamente consultarle sobre la forma de financiamiento en la adquisición del nuevo vehículo con escalera telescópica, creo que alcanza 42 metros para la ciudad de Rancagua, para la cuarta compañía de bomberos. ¿Alguno otro varios, mis estimados colegas? ¿No? Bueno, habiendo entonces cumplido el objeto de esta sesión, se pone término a ella.